Un lonco estaba preocupado por sus hijos, pues habían perdido a su madre hacía poco. Como él también se sentía solo, volvió a casarse. Pero no sospechaba que su nueva mujer era malvada y estaba celosa de sus hijastros. La madrastra detestaba la idea de que la hija del lonco, Malén, se fuera a casar con un apuesto joven. Para impedir el matrimonio, fue a pedirle ayuda a una calcu, que preparó un ungüento mágico. Mezcló algunas astillas de los huesos de un guerrero con raíces, pastos, veneno de víbora, sapo y araña. La madrastra se ofreció para peinar a Malén y aprovechó de untarle la cara con el ungüento. Llegó la noche en que el novio, según la tradición mapuche, debía raptar a la joven para convertirla en su esposa. Pero qué horror, el rostro de ella era una calavera. El novio huyó despavorido. Malén fue donde la machi más poderosa de la zona, quien le aseguró que recuperaría su cara solo si encontraba todos los huesos del guerrero con los que se había hecho el ungüento. Desolada, la joven huyó al bosque. Un día, mientras comía, vio una hormiga que tenía la pata atrapada. La liberó y ésta en agradecimiento le dijo: escarba aquí, escarba aquí. Malén escarbó y encontró algunos de los huesos del guerrero. Días después, la joven oyó los quejidos de un huemul. Se acercó, le sacó las flechas y curó sus heridas. Agradecido, el animal susurró: escarba aquí, escarba aquí. Ahora solo faltaba la calavera para completar el esqueleto del guerrero. Semanas más tarde, Malén oyó el triste gemido de un puma. Lo buscó para ayudarlo y el animal en retribución le dio de beber. El recipiente era la calavera que faltaba. Asombrada, la joven vio cómo los huesos se ensamblaron y la vida volvió al cuerpo del guerrero. Ella también había recuperado su belleza. Los jóvenes se casaron y vivieron muy felices junto al puma.